Bienvenidos a Concibiendo, un espacio diseñado para ti, en el que a través de la experiencia de nuestros especialistas en fertilidad, te guiaremos en el camino de la reproducción asistida. Concibiendo, un podcast de tu familia Concebir. Hola, buen día. Bienvenidos al capítulo de hoy del podcast de Concibiendo. El tema que vamos a tratar hoy día es ¿hasta qué edad puedo ser madre? Y esto es algo bastante frecuente que las pacientes preguntan en consultorio, y hay que tener en cuenta que, si bien es cierto, no hay un número exacto en el cual un médico le puede decir a una mujer hasta esta edad puedes o no, hay algo que hay que evaluar que es muy importante, que es la reserva ovárica. Y la reserva ovárica de cada mujer es totalmente diferente a la de otra. Puede variar entre hermana, madre, vecina, primas. Entonces es muy importante que todas las mujeres evalúen su reserva ovárica para poder ver y nosotros poder predecir hasta qué edad pudiesen quedar embarazadas. Esta forma de predecir la reserva ovárica cada vez son más sencillas. Actualmente se puede sacar con un conteo de folículos centrales, con un examen de hormona antimülleriana. Antiguamente se hacía con FSH, con LH. Entonces hay varias formas de predecir la reserva ovárica. Y nuevamente repito, no hay una edad exacta en la cual yo te vaya a decir, mira, a partir de esta edad ya no puedes ser madre. Sí puedes. Toda mujer puede ser madre. Lo que hay que entender es la probabilidad de éxito, la probabilidad de que esto ocurra. Entonces, a mayor reserva una paciente, una mujer tenga, va a ser mucho más fácil de que pueda lograr embarazo. Entonces, cuando el paciente acude a consulta, nosotros hacemos una ecografía. Idealmente la ecografía es con reglas. Si se puede acudir a la consulta con reglas sería ideal, para poder establecer un conteo lo más preciso posible y decirle, mira, este es tu conteo, esta es tu probabilidad de éxito, tanto para hacer in vitro como para poder congelar, como para poder hacer inseminación. Haciendo un paréntesis importante, que hay que evaluar los demás factores, ¿no? O sea, aquí estamos hablando solo de la mujer, pero hay que entender que es un tema que se trabaja en equipo, en el cual hay que necesitar un esperma, ¿no? Entonces, nuevamente, en esta parte de este capítulo, importante mencionar, la idea que quiero que se lleven es que no hay una edad exacta en la cual a partir de los ejemplos 35 años no puedes embarazar. Falso. Tú puedes embarazar. Lo que va a disminuir es tu probabilidad de lograrlo. Entonces, lo primero es identificar cuál es tu probabilidad, tu chance de lograr un embarazo, una congelación, una inseminación. Si bien es cierto, se menciona que las mujeres pueden embarazar básicamente hasta la edad que puedan ovular, hay que entender que esto tiene ciertas consecuencias. La edad materna va avanzando y la calidad de los óvulos va disminuyendo. Puede ser que tú liberes óvulos y por lo tanto puedas formar un embrión, pero hay que entender que a mayor edad tengas, tu chance de tener alguna alteración cromosómica, llámese Down, que es la más conocida, va aumentando. Ya hay unos cuadros que eso se explica normalmente en consulta, pero en términos generales, por encima de los 38, 39 años, tu riesgo cromosómico puede bordear el 50, 60, 70%, ¿no? Entonces es importante que la paciente entienda que tal vez puedas embarazar, pero también va a aumentar tu riesgo cromosómico. ¿Cómo podemos evitarlo? Haciendo fecundación in vitro con estudio cromosómico. Se forma el embrión en el laboratorio y nosotros, con una biopsia, se hace el estudio cromosómico al embrión antes de ser transferido, cuando el embrión todavía lo tenemos nosotros. Como siempre les explico a los pacientes, lo importante de esto es obtener óvulos. ¿Qué voy a biopsiar si no tengo embrión? Y para tener embrión necesito óvulos. Y otra cosa importante es que cada paciente requiere un número de óvulos. No es lo mismo una chica de 30 años que una persona de 40, 42. A más joven eres, requiero menos óvulos para formar embriones. Pasan los años, requiero más óvulos para formar el mismo número de embriones y tal vez ni siquiera los logre formar. Eso es con respecto al riesgo cromosómico. También hay que entender que hay un riesgo adherido simplemente a embarazar cuando tienes más años, pero esto ya es un riesgo obstétrico, ¿no? Pudiese haber de repente un riesgo de ruptura uterina, si es que tienes cesáreas previas, pudiese haber algún riesgo de macrosomía, de hipertensión, que es la famosa preeclampsia. Entonces, mencionar también o entender que puedes embarazar pasando los años, sí, correcto, pero todo está adherido a un riesgo que se puede medir. Entonces, entendiendo los riesgos y las definiciones, la pregunta de repente que salta es ¿cuándo debo ir a consulta? ¿Cuándo debo buscar ayuda? Y para eso, como también se le explica a los pacientes, va a depender un poco la definición que tu médico use, ¿no? Algunos mencionan que hay que buscar ayuda pasado el año, pasado los 2 años, dependiendo de la literatura que uno quiera adherirse, pero lo que hay que entender en cuenta es que hay una edad o hay un año en el cual tú dices, de acuerdo, ya pasó cierto tiempo, tengo que buscar ayuda.
pero entender que para que ese punto de quiebre se dé hay que tener ciertas condiciones, hay que tener relaciones de manera seguida, hay que tener hormonas en valores normales, trompas bien, o sea, permeables, esperma con un buen conteo, útero libre, y después de eso tú puedes decir, de acuerdo, ya tengo un año con todo bien y en teoría no embarazo, ahora sí voy a buscar ayuda. Puedes esperar un año, puedes esperar 2, eso es siempre y cuando tengas menos de 35 años. Si tienes más de 35 años, lo ideal es que no esperes un año, que esperes solo 6 meses. Ahora, si tú ya sabes, como pareja, ustedes ya saben, oye, tú tienes tal diagnóstico, tú ya sabías desde antes que tenías un conteo bajo, o yo como mujer sabía que tenía ovario poliquístico, me habían quitado una trompa, sé que tengo miomas, no vas a esperar un año o 2, tú ya sabes de arranque que tienes un problema. Lo ideal sería que no esperes ni 6 meses, de frente vayas a consulta a confirmar que todo lo básico y necesario esté bien para que puedas al menos poder intentar un embarazo. Yo siempre les recomiendo a amigos míos, a familiares que recién se casan, les digo, no esperes un año o 2. ¿Quieres embarazar? Anda a consulta, no para hacer tratamiento, solo para confirmar que todo está bien. Y si todo está bien, de acuerdo, ahora sí, ten relaciones 1 o 2 años, y si no lo logras, bueno, ven a buscar ayuda. Pero es muy triste que la paciente venga o la pareja venga y luego se confirme que no hay trompas. Y eso lo hubiésemos podido saber desde el principio y te ahorré tiempo, estrés de 2 años. Entonces es importante acudir a consulta. Otra cosa importante también a tener en cuenta es el clásico ejemplo de las parejas que trabajan fuera de Lima, en provincia, con régimen de 14-14 o 7-14. Hay que entender que hay que tener relaciones de manera consecutiva. Lo ideal es cada 3 días, por varios motivos, ¿no? Uno es por el tema de esperma, que puede mejorar el conteo espermático, por la sobrevida que tienes de esperma en el canal vaginal. Entonces, este tipo de pareja se puede ver muy beneficiada por el congelamiento de esperma, ¿no? Hay que tener ciertas consideraciones para poder acercarse a una primera consulta. Puede ser un poco de nervios para la pareja, pero les doy unos tips que he visto en estos años que vengo atendiendo a los pacientes, que les van a ser muy buenos para ustedes como para nosotros, va a hacer que la consulta sea más fluida. Lo primero y súper importante, necesitamos saber todos los antecedentes, quirúrgicos, médicos. Lo menciono porque hay algunas parejas que esperan que el compañero se vaya o la compañera se vaya para decirte realmente cómo es, ¿no? Y lo importante es que nos digan todo, ¿no? El clásico ejemplo es el de las parejas que tienen 3, 4 pérdidas y no lo mencionan, ¿no? No es lo mismo afrontar una pareja que requiere ayuda porque no embaraza que otra que tiene 3, 4, 5 pérdidas. Definitivamente el escenario es totalmente diferente. Otro tip que suelo dar a los pacientes para ir a una primera consulta es los exámenes. Los exámenes son muy importantes. Tráiganlos, si puede ser de manera ordenada, mejor, en un folder. No voy a exigir que traigan de manera cronológica, pero al menos todos, hormonas, trompas, útero, esperma, nos va a dar una idea. Se los adelanto, probablemente los tengamos que repetir, dependiendo qué tantos años o meses tengan de antigüedad, probablemente tengamos que repetirlos. No por un tema de que queremos que sea con nosotros, sino por un tema de validez. Los exámenes van perdiendo valor conforme pasan los meses o años, ¿no? Y bueno, entonces cuando los pacientes acuden a consulta me van preguntando ¿qué exámenes me van a pedir? ¿Me va a doler? ¿Puedo hacer todo en un solo día? No puedes hacer todo en un solo día porque hay exámenes que dependen de regla, otros exámenes no dependen de regla. Algunos los hacemos nosotros, la gran mayoría. Hay algunos que no los hacemos nosotros. Entonces, de manera sencilla y ordenada, la fertilidad se estudia en factores. Factor ovárico, factor tubárico, factor uterino y el último, el factor masculino. Bueno, no el último, sino que es el que no tiene nada que ver con la mujer, ¿no? Lo ideal es hacerlo todo a la vez. El factor ovárico probablemente sea el más sencillo, se estudia de manera con sangre, se saca una muestra de sangre, ahí puede haber alguna diferencia, a algunos médicos les gusta sacar de esos exámenes de sangre con regla, otros les gusta sin regla, básicamente es estar en ayunas. ¿Qué te van a pedir? Lo más usual es que te pidan hormona antimileriana, TSH, prolactina, pueden agregar algo más, pero eso es lo vital, tal vez te puedan agregar vitamina D, hormonas o factores tiroideos, pero lo vital son esas 3. El siguiente factor es el factor uterino. El factor uterino sí lo estudiamos nosotros, es un examen que se llama histerosonografía. Nosotros como protocolo concebir solemos hacerlo
acabando la regla. Y esto es algo súper importante. El paciente dice, quiero hacérmelo ahora. No puedes hacértelo ahora. Se puede hacer en un periodo en particular. No es por maldad, no es porque queramos que regreses, es porque el endometrio se engruesa. Entonces lo ideal es hacerlo ni bien acabas la regla. Entonces, ejemplo, si tú menstruas del 1 al 5, lo puedo hacer del 6 al 16, del 6 al 12. Es el mejor momento para hacer el examen de histerosonografía. Ese examen sí lo hacemos nosotros. Lo puede hacer tu mismo médico o el que está encargado de sala de ecografía ese día, no hay ningún problema. Lo que vale es la imagen, la foto que te van a dar, ¿no? Que queda en el sistema. El último examen en la mujer, el básico, es el de trompas, que es un trabalenguas, histerosalpingografía. Ese examen no lo hacemos nosotros porque no es nuestra competencia como ginecólogos tomar placas. Es un examen que requiere placas, que requiere contraste, eso lo hace un radiólogo. ¿A dónde puedes ir? Hay varios centros de imágenes, el cual puedes ir de manera particular a hacerlo. Nosotros, cuando vengas a consulta, te recomendaremos a cuáles puedes ir. De los 3 exámenes, las pacientes suelen mencionar que ese es el que más incomoda por el contraste, porque puede irritar un poco, puede dilatar un poco la cavidad, pero lo que quiero que se lleven de acá es que ninguno te va a hacer daño. Ninguno de esos exámenes tiene nada filudo, nada que te pueda hacer daño. Lo que tú vas a experimentar es un cólico de regla. Y eso ya depende del umbral de dolor de cada paciente. Algunas no sienten nada, otros sí les duele bastante, pero lo bueno es que se puede tomar algún tipo de pastilla antiinflamatorio antes del examen para que el paciente no sienta nada. Y bueno, ya que estamos hablando de exámenes, recordad que el hombre no se salva, el hombre tiene que también ser estudiado. En el hombre puede ser un poco más fácil con una muestra de esperma, ¿no? Simplemente hay que tener ciertos criterios, 48, 72 horas de abstinencia, y deja una muestra. Y si la muestra tiene el suficiente volumen, con esa muestra se puede estudiar las 3 cosas que pedimos normalmente: espermatograma, fragmentación por túnel y espermio cultivo. Todos estos exámenes nos van a servir para la segunda consulta, que es igual de importante que la primera. En la primera consulta, cuando el paciente acude, nosotros como médicos podemos tener algunos datos clínicos y darnos una idea de cuál es el escenario, pero entenderán que como científicos no podemos trabajar bajo ideas, necesitamos pruebas que nos digan, este es el diagnóstico, esto hay que hacer. Y una vez que ustedes realizan esas pruebas que nosotros les hemos pedido y acuden a una segunda consulta con todos los resultados, eso es algo muy importante antes de avanzar. Acudan con todos los resultados, no vengan uno por uno. El paciente a veces viene y te trae una prueba y te dice, ayúdame. Y lo demás, con una sola prueba no puedo hacer diagnóstico, necesito todo lo que te pedí. Entonces, acudan a consulta con todos los resultados y ahí nosotros diremos, perfecto, señoras, señores, aquí está el problema, de esta forma lo vamos a tratar. Entonces, les voy a dar algunos ejemplos de qué puede salir en esas pruebas. De repente no es tanto ejemplo, sino estadística. Estadísticamente, desde el punto de vista numérico, lo que más falla es la hormona antimülleriana. El grueso de nuestros pacientes son mujeres que bordean los 38, 42 años, que tienen baja reserva. Y no necesariamente baja reserva, sino que tienen lo que les corresponde por edad, pero tienen un número bajo y eso para embarazar complica la cosa. Entonces, no es, como decía al inicio del capítulo, no es hasta qué edad puedo embarazar, es qué tanta reserva tienes. Entonces, el paciente trae su hormona antimülleriana y tiene menos de 1, 1.2, 0.8. Eso no te es infértil. Con ese valor tú podías embarazar de repente de manera natural, pero ya va a complicar el éxito de que lo logres. Como el ejemplo clásico que le doy a mis pacientes es: una mujer ovula una vez al mes. En el mejor de los escenarios vas a ovular 12 veces al año. En el mejor de los casos. Pero si ya tienes 0.8 de hormona antimülleriana, no vas a ovular 12 veces al año. Tal vez ovules 3, 2, 1. Entonces se complica tu probabilidad. Ya hay meses en los cuales estás teniendo relaciones prácticamente en vano, porque no estás ovulando. Entonces eso ya lo descubrí gracias a la hormona antimülleriana. El siguiente factor que veo es el del útero. Hay que ver si tu útero está libre y aquí hay mucho por hablar. Miomas, pólipos, adherencias, pero a lo que a nosotros nos interesa es la cavidad. Si ese triángulo que se forma, ese triángulo virtual que nosotros formamos con ayuda de cloruro, está libre. Tú podrás tener miomas, pero si ninguno abarca la cavidad uterina, tú puedes seguir con tu tratamiento. No necesitamos operarte si ningún mioma, ningún pólipo está dentro de tu cavidad. Eso es algo muy importante a mencionar porque hay pacientes que piensan que se les va a operar sí o sí, y no siempre, depende. Como les digo a los pacientes, no es cuántos miomas tengas ni qué tan grandes sean, sino es dónde están. Podrás tener una pequeña canica dentro de la cavidad y eso tengo que sacarla. Podrás tener una pelota de tenis
que está hacia afuera, esa no tengo por qué sacarla. Si quieres la opero por un tema de dolor, de calidad de vida, pero no para fertilidad. El examen final, en el caso de las mujeres, son las trompas, la histerosalpingografía. Ese examen es mucho más fácil de interpretar. Ahí simplemente te va a decir trompa permeable o trompa cerrada. Si está permeable significa que está abierta. Nosotros queremos que las dos trompas estén abiertas. Si solo una está abierta, se te complica la cosa. Solo puedes embarazar del lado que tengas la trompa abierta. Entonces, una vez que ya tengo todo esto, se abre un abanico de opciones. No todo es un camino recto. Hay pacientes que te dicen, quiero hacer inseminación. Sí, pero tienes 0.3 de hormona antimoleriana. ¿Pero quieres hacer inseminación? ¿Puedes hacerlo? Sí, en teoría puedo hacerlo. No es 0, pero tu probabilidad de éxito es muy baja. Si tienes 2 trompas, tienes útero bien y tienes 0.3 de hormona, no sería lo recomendable, pero si el paciente lo quiere hacer, lo podemos hacer. Lo recomendable en ese caso sería definitivamente pensar en un intento de fecundación in vitro con óvulo propio, a ver si el paciente puede darnos óvulos, y si no nos los puede dar, no queda de otra más que ovudonación. Entonces, como entenderán, se abre un abanico de opciones. No todas las respuestas van a ser iguales, no todos los pacientes tienen que ir in vitro, no todos los pacientes tienen que ir a inseminación. Estos exámenes nos abren un abanico de opciones y con eso podemos individualizar el diagnóstico y el tratamiento. Básicamente quiero que entiendan que hay 3 tratamientos: relaciones sexuales, inseminación y fecundación in vitro, que puede ser con óvulo propio y con óvulo donado. Estas pruebas que nosotros les pedimos nos permiten a nosotros como médicos darte una opinión. En mi opinión, como médico, tú debes hacer esto. No es una obligación. Tú me puedes decir, no, ¿sabes qué? No quiero por tal motivo, quiero hacer el otro. De acuerdo, lo hacemos. No es lo que sugiero, pero se puede hacer, siempre y cuando haya una ligera chance, pero se puede hacer. Pero sería maldad de mi parte de mandarte a tener relaciones sabiendo que las trompas están cerradas. Eso no lo voy a hacer. Lo que suele ocurrir es que luego de esta segunda consulta los pacientes van con una asesora, se les da un presupuesto y normalmente lo tienen que pensar, ¿no? Como dije, hay 3 posibilidades de tratamiento: relaciones sexuales, inseminación y fecundación in vitro. Los 2 primeros son súper sencillos, son tratamientos de baja complejidad, en los cuales, como su nombre lo dice, baja complejidad, no vamos a hacer mucho más que tratar de inducir ovulación y decirte en qué momento tener relaciones o en qué momento colocar esperma. Y la prueba de embarazo será a los 14 días. Idealmente estos tratamientos se deberían de hacer de manera continua, 3 veces de manera continua. Y ahí entra lo maravilloso de esto, ¿no? Si el paciente o la pareja es bastante joven y tiene todo bien, podríamos empezar desde el primer peldaño. 3 intentos de relaciones sexuales, si no hay embarazo, ahí mismo 3 intentos de inseminación, y si no hay embarazo, podemos pasar a fecundación in vitro. Ese es el camino escalonado que no necesariamente tengo que seguir. Depende del paciente si quiere de repente saltarse un paso o no. Y el último camino ya es terapia de alta complejidad, donde ya entran varias variables, que es fecundación in vitro. Ahí nosotros estimulamos el ovario para tratar de recuperarte la mayor cantidad de óvulos posibles. Una mujer en el mejor de los casos va a dar un óvulo por mes, en el mejor de los casos. La pregunta es, ¿qué pasa con los demás folículos? Hay que entender que hay una camada folicular que va creciendo, pero solo uno desarrolla, que es el folículo dominante. Los demás no crecen, se atrofian, se mueren, el término que ustedes quieran usar. Nosotros rescatamos esos folículos y dejamos que todos sean dominantes y te puedo extraer más óvulos. En un mes te puedo extraer lo que me darías en un año. Entonces, aprovecho el tiempo, ¿no? Y lo más bonito de esto es que luego de esto, cuando ya tengo el embrión, hasta lo puedo estudiar. Puedo decirte qué sexo va a tener tu bebé, si es hombre o mujer, puedo decirte si va a tener Down, y eso es lo más maravilloso de esto, asegurarte que tu bebé cromosómicamente va a ser sano. Y si formaste varios embriones, te transfiero uno y los demás los podemos congelar para más adelante. Ya no tendrías por qué preocuparte, oye, tengo 33 ahorita y si quiero regresar a los 43, ya está el embrión ahí, estudiado, listo para ser transferido en el momento que tú gustes. Pacientes suelen preguntar algunas dudas frecuentes, doctor, pero ¿y si regreso cuando ya soy menopáusica? No importa, te puedo transferir el embrión hasta siendo menopáusica. Tendrás 45, ya no reglas hace 3, igual te puedo transferir ese embrión congelado. Lo que ya no podría hacer es sacarte óvulos. Si ya eres menopáusica y no congelaste óvulos o embriones, no puedo hacer nada por ti más que ofrecerte ovodonación. Pero si ya tienes el embrión congelado, te lo puedo transferir. Hablando un poco de las preguntas que siempre me hacen, la más común es, doctor, ¿cómo sé si estoy ovulando? Y realmente no se puede saber. Hay pacientes que me traen kits caseros o que me dicen, mira, me vendí este kit. Y hay que entender que esos kits miden picos hormonales. Te miden picos de LH, picos de HCG. Y con eso, en teoría, supuestamente ovulas. Pero es teoría.
No puedes saber, la única forma certera de saber es haciendo una aspiración. Si te crees un folículo dominante, extraigo ese líquido y el biólogo te va a decir, aquí está el óvulo, ovulaste o no ovulaste. Lo demás, no digo que no sirva, solo digo que son cosas teóricas. Miden picos indirectos, picos de una hormona que se supone que cuando llega a un pico hace que el folículo reviente y libere su contenido. Pero no te pueden asegurar que adentro de ese folículo que reventó hay o no hay un óvulo. Pero claramente ayuda. Otras cosas que preguntan bastante es, doctor, ¿y si mi pareja, es decir, el hombre tiene más de 50, 55 años, me podrá interferir en embarazar? Bueno, el hombre suele tener más suerte con la edad que la mujer, ¿no? La fertilidad o el espermatograma, el factor masculino en el hombre, se menciona que para que pueda malograrse solo por edad debería ser más de 55 años, ¿no? Menos de 55 años, un hombre si tiene una vida aparentemente sana no debería hacer el esperma malo, ¿no? Y bueno, los invito a compartir este podcast que se llama Concibiendo, que ha sido creado para ustedes en todas las plataformas que tengan, porque recuerden, es información que nosotros tenemos para ustedes y les puede ser muy útil. Nos vemos pronto. Concibiendo, un podcast de Tu Familia Concebir.